Hola, ¿cómo están? Esta vez voy a seguir con la segunda parte de End-to-End, el segundo capítulo de Guerón, en el que nos muestra el camino, una propuesta de camino completo de construcción de un proyecto de Machine Learning alrededor de un proceso de regresión para predecir el precio de vivienda en la ciudad de Estados Unidos. Bueno, pues aquí como ven en el cuaderno, como siempre tenemos eh, los vínculos que nos permiten, para cuando haces este cuaderno desde el repositorio, desde donde está alojada toda esta didáctica de ciencia de datos, que es a través del repositorio de GitHub, tú puedes no solamente ver el cuaderno, sino interactuar con él a través de vincular este cuaderno con Colab o con Kaggle, que te permiten prestarte una computadora virtual para ejecutar todo el código que te orienta y te permite ejercitarte en esta propuesta de funcionalidades alrededor de la ciencia de datos. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a hacer es la parte de creación de un conjunto de prueba que después de la obtención de los datos de una URL, en este caso de nuestro repositorio de GitHub, y después de hacer una primera parte de visualización de los datos, viene la parte de crear un test set o el conjunto de prueba, que es el que nos va a permitir ver qué tan bueno en el futuro, cuando tengamos nuestro modelo de Machine Learning, qué tan bueno es o qué poder de generalización tiene nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, mientras que tendremos un conjunto de entrenamiento, pues también construiremos un conjunto de prueba, es decir, los datos totales los vamos a dividir en dos subconjuntos. Hoy vamos a ver cómo se construye uno de esos subconjuntos, el subconjunto de prueba. Eso está en la página de 87 de Guerón, que es de Machine Learning, Hand-on Machine Learning, manos a la obra al Machine Learning. Y el video de apoyo para este cuaderno es este, que uno de ellos va a ser este que estamos construyendo y vamos a darlo aquí en este vínculo, a terminarlo. Y puede, como dice Guerón, parecer como extraño que voluntariamente uno, el dataset, del dataset que tengas, vayas voluntariamente a tomar una parte de esos datos para prueba. Siendo que nada más hemos hecho un vistazo rápido a los datos a través de un histograma, perdón, a través de, sí, de un histograma por cada atributo. Y seguramente debería aprender mucho más no desearía aprender mucho más de los datos antes de pensar en algún algoritmo de regresión que nos permita predecir el precio de vivienda dados unos atributos. En este caso vamos a tener 9 atributos para predecir el precio de vivienda. Pero entonces resulta que es bueno separar eh, todo el dataset en un train set y en un test set, es decir, un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, porque nuestro cerebro, en palabras de Guerón, cuando ve patrones, usted puede ver ciertas regularidades que le permitan prever cuál es el precio para cada casa. Y esa predicción solamente tiene cierta validez o cierta buena precisión cuando se compara ese modelo o cuando se pone a prueba en el conjunto de testeo, en ese que vamos a construir, en el conjunto de testeo de prueba. Entonces, nosotros siempre tendremos a que con el conjunto que tenemos, hacer el mejor modelo que prediga el precio de vivienda en este caso. Eh, Cuando el modelo funciona muy bien en el conjunto que consideras para construir el modelo y funciona perfectamente, ojalá más del 90% se considera que hay sobreajuste y generalmente cuando se comporta demasiado bien en el conjunto de entrenamiento, el poder de generalización no es tan bueno.
no es tan bueno. Es decir, cuando vas y lo pruebas el modelo ya en un conjunto que no sea el de entrenamiento, encuentras de que no funciona bien. Entonces, ahí ahí decimos que hay sobreentrenamiento y debemos en ciencia de datos, tratar de corregirlo. El overfitting o sobreentrenamiento debemos de corregirlo. Entonces, Guerón habla de un concepto llamado espionaje de datos, y es que mm, cuando calculas el error de generalización utilizando el conjunto de prueba, su estimación será demasiado optimista y lanzará un sistema que no funcionará tan bien como se esperaba cuando hay overfitting. Entonces, cuando hay overfitting, pues él lo llama que ahí lo que obtenés es un sesgo de espionaje de datos, así lo llama Guerón. Y la creación del conjunto de prueba es en realidad teóricamente muy simple. Se eligen algunas instancias del dataset, algunas de las observaciones o instancias. Se eligen en realidad alrededor del 20% de esas instancias u observaciones de todo el dataset, o se eligen menos cuando el dataset es muy grande. Esas se dejan de lado. Eso es teóricamente lo que se hace. Para hacerlo, entonces aquí vamos a verlo, un ejemplo de cómo lo haríamos. Yo voy a volver al cuaderno, salir de la presentación RISE y volver al cuaderno para, desde el kernel, restaurar el kernel y borrar las salidas previas en las que estaba preparando esto que les estoy contando. Y aquí ya empezamos, bueno, pues para hacer eso, importamos NumPy Pandas y creamos un data frames con la función pd.read_csv para ya luego con ese data frames empezar a procesar los datos. Entonces ahí vamos a tener todo el dataset. Ese dataset lo vamos a llamar housing o vivienda. Entonces aquí ya hicimos esa primera parte, que es construir el data frame. Como queremos construir esos cuadernos por pasos, uno podría decir, bueno, pues ese primer paso en este proceso es, el primer paso es construcción de un objeto llamado data frame. Ese es el primer paso. Luego que lo construimos, definimos una función llamada dividir el entrenamiento y prueba. Es decir, dividir el dataset housing en una parte para entrenamiento, construcción del modelo, y otra parte para testear el modelo o ver su poder de generalización. Entonces, esa función va a ser esa división. Y esa división, pues, esta función va a funcionar no solamente para este dataset, sino para cualquier otro. Entonces, por eso sus parámetros van a ser data y qué porcentaje de prueba vas a considerar. Generalmente puede ser del 20%. Entonces, aquí le pones los dos parámetros de esta función van a ser los datos y el porcentaje de prueba. En este caso vamos a probar con vamos a trabajar con un 20%. De pronto aquí puedes establecerlo de entrada, o cuando la corras la función puedes dar un nuevo si quieres cambiarlo. Entonces, eso se puede hacer acá, 0.20. Y bueno, lo que haces es el data frames miren que vamos a mostrar el data frames con housing .create con este código. Recuerden que vemos las primeras 5 líneas del data frames y miren que él por defecto viene con una indexación que empieza en 0. Entonces, los índices, esos índices barajados, esos índices, en este caso, te voy a decir cuántos hay en este data frames. Le digo, bueno, dame el tamaño del data frames, la longitud del data frame con la función length, y me dice que hay 20.640 observaciones o instancias. En este data frame, pues como hemos visto, corresponden a unas mediciones que se hicieron por estados en una ciudad de Estados Unidos.
Entonces, hay 20.640. Entonces, esas 20.640, el 20% va a ser el tamaño del conjunto de testeo y el 80% va a ser el tamaño del conjunto de entrenamiento. Bueno, pues los índices que empiezan en 0 y llegarán a 20.639 los vas a permutar utilizando a NumPy con la función np.random.permutation aplicada a len de data, a la longitud de todo el tamaño. Entonces, esa longitud, bueno, en este caso, esos índices así, para permutarlo a len de data, pues entonces si lo va a poner a len de data, pues vamos a decirle como que lo convierta en una lista, list, esa longitud para que veamos en dónde va a empezar y digámosle que se llame L. Y le decimos, vamos a ver si lo pudo hacer. Él no crea una lista sobre él. Aquí podríamos, de pronto, si fuera con una range. Bueno, en definitiva, lo que queremos es esos len data. Miren cómo funciona len, la función permutation. Vamos a cogerlo, vamos a hacer que funcione acá, np.random.permutation y ya con eso la aplicó. Y si uno quiere ver esa permutación, que la llamé en este caso, lo puede llamar índices barajados o revueltos, que eso es lo que hace una permutación a un conjunto de números naturales, Entonces, si uno quiere ver algunos de ellos, vamos a ver índices revueltos. Esos índices revueltos, si los quiere ver algunos de ellos, pues digámosle que nos muestre los 5 primeros. Entonces, 2.5. Y vemos que, miren algunos de ellos, 4.056, 12.824, 5.182. Es así, originalmente empezaban desde 0 y ya barajados, mire que ya tenemos en desorden. Y lo que queremos es, claro, del dataset, tomar 20% de manera aleatoria. Es por eso que utilizamos a random.permutation, para poder hacer un muestreo aleatorio, puramente aleatorio. La primera propuesta de Guerrero es hacer un muestreo puramente aleatorio y luego un muestreo estratificado, y él nos va a decir por qué. Entonces, en esta parte, un muestreo puramente aleatorio utilizando esta función, y luego que tenga yo todos los índices barajados del data frame. Entonces ya voy a calcular el tamaño del conjunto de prueba, que es el 80% del total de datos que hay. Es por eso que el tamaño del conjunto de prueba va a ser, convierta en un entero a la longitud del dataset multiplicada por el porcentaje de prueba, que como sabemos, lo estamos asumiendo en un 20%. Así voy a tener el 80% de 20.000 y pico que tenemos nosotros acá, que es algo así como 16.000. Y luego, bueno, pues después de tener ese tamaño, me voy a valer de esa información para calcular cuáles son los índices de prueba. Entonces, los índices de prueba van a ser tomar de los índices barajados el primer 20%, porque los índices barajados tienen, un conjunto de índices tiene el mismo tamaño del conjunto del dataset, del número de observaciones del dataset. Pues voy a tomar los índices de prueba, van a ser
los primeros 20%, el 20%, los primeros 4.000 algo del dataset total que tiene 20.000. Es así, eso lo hago con indexación, la forma de indexación de Python. Es así, los índices de prueba van a ser de los índices barajados el primer 20% de ellos. Y los índices de entrenamiento van a ser de los índices barajados, pues desde la posición que corresponde al 20% hasta el final, es decir, los otros. Y lo que va a retornar, ¿qué es? Pues utilizando la indexación de pandas, data.ilog, le vas a decir qué índices vas a tomar de ese data frame. Entonces, del data frame nos va a arrojar primero si a data.ilog, aquí en el atributo pongo los índices de entrenamiento, entonces todo esto va a ser un data frames tomado del data frame original, la porción para entrenamiento. Y con data.ilog, actuando sobre los índices de prueba, voy a construir un data frames que va a hacer tomar del data frame original solo las instancias elegidas de manera aleatoria, las instancias que vamos a dejar para prueba. Es así, ya queda construida nuestra función y ahora efectivamente vamos a hacer el trabajo. Entonces, para hacer el trabajo, pues llamas a la función y estableces el dataset cual quieres, en este caso se llama housing, y el porcentaje cual quieres, .2. Si no lo dices, como ya lo tenemos preestablecido, lo puedes dejar así, porque ya la preestablecimos allá. Simplemente le das el data. Y bueno, pues así la llamas y él te va a traer una tupla con el data frame de entrenamiento y el data frame de prueba, en ese orden. Y lo que vas a hacer es con asignación múltiple, guardar esa información, el primero en la variable train set y el segundo en la variable testset. Así lo corremos, miren que ya nos corrió perfecto. Y si uno quiere ver sus data frames, pues bueno, muéstrame el train set, el set de entrenamiento. .head, para que muestre solamente las primeras 5 líneas. Y aquí está, miren la indexación. Nos muestra la indexación que tomó, de donde nos muestra que ya no quedó en orden. Ya la primera instancia es la con índice 20.459. La quinta es el de índice 11.463, donde muestra que efectivamente hemos hecho un muestreo aleatorio, puramente aleatorio. También lo puedes hacer para test set, para el test set. Entonces, test set. Y mira que le pasa lo mismo. Y así pues entonces hemos hecho, esta es la primera, según vieron, la primera forma de crear un test set. Create test set, es decir, crear el conjunto de prueba. Y bueno, aquí me gustó poner como, bueno, la longitud del dataset original, la longitud del train set, la longitud del test set, para que veamos que efectivamente si tienen como, bueno, el total tiene 20.000 y pico, el 80% son 16.512 y 41, ¿cómo es? 4.128 es el 20%. Ni siquiera es como que lo corroboras. Se dice, bueno, pues, ¿qué será 4.128? ¿Qué será de 20.640? Pues bueno, efectivamente es el 2%. Y así vemos de que hemos creado bien ese conjunto de prueba. Pero miren acá los peros de Gron. El primer pero es que esto funciona, pero no es perfecto. Es decir, si ejecuta el programa nuevamente, generará un nuevo conjunto de prueba. Uno nuevo. Miremos lo que sí. Eso es lo bueno de en esta enseñanza, el enseñar a través de cuaderno Júpiter. Tú lees, pero también puedes hacer vivo el texto, vivo el libro. Así, miremos que si corremos de nuevo, efectuamos, ¿dónde fue que creamos el conjunto de entrenamiento?
cuando llamamos a la función dividir en entrenamiento y prueba al dataset housing, al dataset de vivienda. Entonces, cuando lo corres de nuevo y le dices, dame otra vez el test set, muéstramelo a ver cómo quedó, y mire que aquí estaba con 1726, pues ya está en 1822 de primero. Si lo corres de nuevo, creas otro. Entonces, cada vez que corres de nuevo el programa, en ese proceso de Machine Learning, obtendrás un nuevo test set y un nuevo train set. Y eso genera un problema. Y el problema está en que como el modelo se va a construir con el conjunto de entrenamiento y se va a probar en el conjunto de testeo, de tantas veces que lo corras, en algún momento el modelo de Machine Learning cada vez va a poder ver el conjunto de testeo hasta que lo pueda ver todo. Entonces, en definitiva, el modelo nos va a quedar como que solamente ve, que en realidad nunca, siempre ve todo el conjunto, el dataset, siendo que lo que queremos es que trabaje solo con los de prueba, con los de entrenamiento para modelar, y el de testeo lo deje quietecito para poder ver el poder de generalización de nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, eso lo tenemos que corregir y aquí tiene la propuesta, la primera propuesta de Guerón. Entonces, con el tiempo, dice Guerón, usted o sus algoritmos de aprendizaje automático podrán ver el conjunto de datos completo, que es lo que se desea evitar. Si lo viera todo, tenderíamos a sobreajustar. Y el sobreajuste lleva a bajar el poder de generalización, es decir, el poder de predicción en datos nuevos. Y lo que queremos con Machine Learning es predecir bien en datos nuevos. Y eso, el que lo vea todo, hace que la predicción sea mala, baje la buena predicción. Una solución es guardar el conjunto de prueba en la primera ejecución y luego cargarlo en las ejecuciones posteriores. Entonces lo guardamos por allá bien separadito. Entonces volvemos a importar NumPy y a Pandas. Aquí vuelve a cargar el data frame housing. Y bueno, Guerón le gusta llamar a la función que divide al dataset total en entrenamiento, en su conjunto de entrenamiento y en su conjunto de testeo. Esa función llamarla split trains test. Y es una manera muy apropiada de llamarla. Y bueno, ella va a tener otra vez como parámetros el dataset y el porcentaje de testeo, que hoy quiero como darle de una vez un valor por defecto. Y que recuerden que lo puede cambiar cuando llame la función. Si ya está trabajando con un dataset más grande en el que el porcentaje de testeo no tiene que ser del 20%, sino igual, mayor o menor. Luego simplemente, otra vez como siempre trabaja, calcula el tamaño de testeo, aplicando la función convertir en un entero a el producto entre la longitud del dataset y el porcentaje de testeo. Convertimos en un entero porque ese producto puede no dar entero. Y ese tamaño lo requerimos que sea un entero porque lo necesitamos para trabajar en indexación. Y en la indexación, cuando es con números, pues los números que utilizamos son efectivamente números enteros. Luego barajamos los índices con nb.random.permutation, es decir, no ha cambiado nada con respecto al anterior. Y calculamos los índices de entrenamiento tomando de los barajados el primer 20%. Y calculamos los índices de testeo tomando de los barajados el resto. Entonces, y le pedimos que retorne con la función data.ilog el data frames que toma del data frame original solo las instancias correspondientes a los train índices o a los índices de entrenamiento. Y de manera análoga para los índices de testeo. Esa es la misma función de ahorita,
solamente que en la presentación de Geron, aunque de pronto esta línea se me fue de más, no la requería en este momento. Esta la podemos quitar, lo mismo que esta. Y, ya sé por qué es que lo quería yo poner acá. Entonces, aquí la borré sin querer y ya para recomponerla, lo voy a hacer así. Voy a hacerlo tomo la función, pero como la había definido yo, que es en esencia la misma, y copiamos el llamado a la función. Y aquí lo ponemos también. Y esta ya fue una propuesta mía siguiendo la idea de Geron, y ahora, teniendo ese train set, tomas ese train set, el train set aquí, ese conjunto de entrenamiento, y con la función toCSV, conviertes ese data frames en un archivo de extensión CSV, es decir, de información separada por coma, es decir, vuelve otra vez al original, pero ya solamente la parte de entrenamiento. Del dataset original, solamente los que seleccionamos aleatoriamente, para entrenar. Y de manera análoga lo hacemos para test set, aquí lo estamos llamando test set. Entonces con la función toCSV, lo convertimos en un archivo CSV. Entonces ya con esta, vamos a correr las tres funciones. Y así, él me crea estos archivos que los ejemplos los va a cargar en la carpeta donde esté alojado el cuaderno. En el caso que estés trabajando en Google Colab, entonces, bueno, tengo que hacerte un videito en el que miremos dónde nos lo va a guardar. Si va a ser en el mismo espacio de Drive, donde se guarda el cuaderno, cuando lo ejecutas en Google Colab, que es en la carpeta, en esta carpeta te la voy a mostrar acá, en la carpeta cuando trabajas con Google Colab, la asociada al Drive, que se llama Colab Notebook. Entonces, lo más seguro es que nos lo va a guardar es allá. Y así ya lo tienes separadito. ¿Y qué puedes hacer después de que lo separas? Bueno, pues llamas housing, el nuevo housing, o lo puedes llamar así el nuevo housing, con el que vas a entrenar, o el housing train para entrenamiento. Bueno, se me ocurre de esta manera, de que aplicas pd.read, -csv, para aplicado a housing train CSV, al que es para entrenamiento. Housing train CSV, lo aplicas, siempre aquí el argumento es con cadena de caracteres, y ya lo corres, y se me ocurre revisar una cosita en este momento, y qué tamaño tiene trains, housing trains, el nuevo housing para entrenamiento. Entonces aplicas la función length de longitud a ese data frame y te dice que tiene 16.512, que es lo que debe tener según lo que vimos anterior, que es alrededor es el 80% efectivamente del dataset original. Y así ya lo separaste y todo el modelamiento lo haces, o todo el proceso de Machine Learning lo haces con Housing Train. Es decir, con el archivo de entrenamiento, el dataset de entrenamiento, en este caso, el data frame de entrenamiento. Hay otra opción que ofrece Geron. Esta fue la que me gustó a mí, la implementé yo, siguiendo la idea y separas el conjunto de testeo, y cuando lo vayas a necesitar, como lo tienes guardado en la carpeta,
pues simplemente lo llamas. ¿Y cómo se llama él? Pues lo llamaste housing test. Bueno, entonces ya, ¿para cuándo vas a hacer el proceso de evaluación del modelo, luego de construirlo? Y aquí vemos, vamos para la otra opción. Aquí al R. La otra opción es establecer una semilla del generador de números aleatorios. Por ejemplo, utiliza la función np.random.seed, seed de semilla, y el parámetro sea el número semilla. En este caso, si pones 42, entonces el código, si dejas ese 42 fijo sin cambiarlo, cada vez que tú corres el código, él siempre va a generar el mismo conjunto de prueba y el mismo conjunto de testeo. Entonces acá, miremos lo que sí. Entonces, otra vez importamos NumPy, importar pandas, leemos el dataset original, llamándolo housing, pero aquí establecemos np.random.seed con parámetro 42. Ahí establecemos la semilla del generador aleatorio y otra vez la función que divide en entrenamiento y prueba al dataset, dándole la tasa de prueba, en este caso de 0.2, tasa de prueba. Es lo mismo de siempre, índices barajados, tamaño del conjunto de prueba, índices de prueba, índices de entrenamiento y retorna el data frames para entrenamiento y el data frame de prueba. Aquí miremos que si no haya quedado bien. Estos quedan, los índices de prueba van hasta el tamaño del conjunto de prueba y los índices de entrenamiento van del tamaño del conjunto de prueba hasta el final. Eso es correcto. Entonces corremos la función. Miren que ya lo nuevo es simplemente esta línea, que hace que cada vez que se ejecute el código, el generador de números aleatorios toma la semilla y siempre va a arrojarnos los mismos valores. En este caso, la permutación siempre va a ser la misma. Es así, miremos que funciona bien. Aquí no, bueno, aquí, vamos a ver si aquí ya te las tengo lista. Aquí viene ya otra opción que Gron ofrece. Pero voy a probarles esta. Entonces, me gusta como poderla probar que sí. Entonces, lo que sigue después de importar el código y correrlo es, bueno, si ya tenemos el dataset, llamemos a la función dividir en entrenamiento y prueba. Entonces, tomamos su nombre, control C, y qué parámetros le damos, pues el dataset. Dataset, no tenemos que ponerle la tasa de prueba porque ya la tenemos por defecto. Ventajas de las funciones de Python. Y cuando lo divida, él va a arrojar una tupla que tiene el data frame de entrenamiento y el data frame de prueba. ¿En dónde las vas a guardar? Pues entonces, con asignación múltiple en train set y en tset. Y bueno, pues ya que los tengas, bueno, ya ahora y muéstremelos. Entonces, train set, muéstralo. Muéstrame las 5 primeras líneas. Aquí nos las muestra. Mire que la primera es 14.196, la indexada con ese número. Y si lo corremos de nuevo, es decir, si llamamos a la función como ahora, dado que ya tenemos una semilla aleatoria, si la corremos de nuevo, mire que no va a cambiar eso es lo que esperamos. Entonces, miremos que sí. 14.196, siempre miremos los 14.196, 8.267. Entonces, corramos de nuevo y aquí nos cambió eso. Uno diría, bueno, ¿y cuál fue la promesa de Guerón? De que no lo hiciera. Entonces, para evitarlo, la semilla tiene que estar en la misma línea donde se ejecutó la prueba. Entonces, porque él al ejecutar el programa, al llamar la función se va a esta línea y ejecuta lo demás sin mirar esta.
Entonces, para evitar eso, entonces tú lo que haces es tomar la porción del código y ponerla en esta misma línea donde está la semilla. Entonces, donde está la semilla aleatoria o el código que la llama, también debe estar en esa misma línea del cuaderno donde llamas a la función para hacer la división del dataset en entrenamiento y prueba. Y ahora sí, pues la demás sí no tiene que estar ahí. Y ahora sí lo corremos para ver cuál es la que nos va a dar. En este caso, 14.196, que fue la que teníamos antes, y 8.267. Y si la corremos de nuevo, donde llamamos la función y corremos y nos lo muestra de nuevo, pues nos muestra el mismo. Es así, y si vuelves y cierras el cuaderno y vuelves otra vez, te va a dar ese mismo. Es así, garantizamos de que el conjunto de testeo está también protegido. Miren que sí. Pues ese tampoco va a cambiar. Entonces, corres este, 20.046, y si lo corres de nuevo, 20.046. La primera observación, la primera instancia, el índice asociado a la primera instancia. Es así, esa es una de las ideas que nos da Guerón, pero todavía hay otro problema. Entonces, miremos otro pero que nos encuentra Guerón. Y es que, pero ambas soluciones se rompen la próxima vez que obtenga un conjunto de datos actualizados. Recuerden que en Machine Learning, pues uno construye un modelo, pero estos modelos de Machine Learning que son para modelar el mundo real, y el mundo real cambia, los datos cambian en el tiempo, es porque acá se modela a partir de la experiencia. Entonces, el Machine Learning lo que busca, o el aprendizaje automático, como su nombre lo indica, es que efectivamente se tomen esos nuevos datos, esa nueva experiencia, y el modelo se reacomode, se actualice. Entonces, aquí fallará si se trae, si el dataset cambia, si el dataset total se renueva. Es lo que se quiere, entonces, es evitar eso. Entonces, aquí viene la otra idea de Guerón, que para tener una división train test, entrenamiento y testeo, que sea estable, incluso después de actualizar el conjunto de datos. Una solución común es usar un identificador de cada instancia para decidir si debe incluirse o no en el conjunto de prueba, asumiendo que las instancias tienen un identificador único e inmutable. Entonces, una de las cosas que busca Geron, busca para tu dataset una forma de identificar cada instancia de manera única e incambiable o inmutable. Por ejemplo, puede calcular un hash del identificador de cada instancia y poner esa instancia en el conjunto de prueba si el hash es menor o igual al 20% del valor máximo del hash. Eso asegura que el conjunto de prueba seguirá siendo consistente en múltiples ejecuciones, incluso si actualiza el conjunto de datos. Incluso si lo actualiza. Entonces, el nuevo conjunto de prueba contendrá el 20% de las nuevas instancias, pero no contendrá ninguna instancia que estuviera anteriormente en el conjunto de entrenamiento. Para que no se vayan a mezclar. Esa afirmación me parece muy bueno puntualizarla. Entonces, el nuevo conjunto de prueba contendrá el 20% de las nuevas instancias, pero no contendrá ninguna instancia que estuviera anteriormente en el conjunto de entrenamiento. Eso es no mezclar ese conjunto de entrenamiento anterior con el nuevo conjunto de testeo. De ninguna manera eso pasa. Entonces, eso es lo que vamos a hablar con esta nueva idea de Guerón. Pues aquí él nos muestra la implementación utilizando la librería zlib, importando de ella esta función crc32. Construye primero una función llamada testSetCheck con parámetros identifier y testRatio, y que retorne este booleano. Recuerden que sabemos que es un booleano que resulta de una comparación. Aquí está el ampersand, que aquí es para comparaciones lógicas. Aquí está el menor, menor, y está estableciendo, bueno, cuando este valor y este son menores que este producto. El producto del índice de testeo por 2 a la 32.
es un número bastante grande. Entonces, esa es la primera función que nos propone Guerón para ese trabajo, esta última opción. Y luego definir otra vez la función split train test, pero by ID, es decir, por identificación, utilizando un identificador. Utilizando un identificador, by ID. Entonces aquí otra vez sus parámetros de esa nueva función son dara, el test ratio, que nosotros lo podemos posicionar en 0.2 y el ID por columna. Bueno, una columna de ID. Es bueno, pues define una variable IDS como del dataset, tomar la columna identificada con ID columns, identificada con ese nombre, que es el nombre que tú le das cuando llamas a la función. Entonces, es decir que esta función requiere darle el dataset, el porcentaje de división del dataset, el porcentaje para testeo y el nombre de la columna que va a servir de identificador. Entonces ya con eso, en la variable IDS, tomamos esa columna del data frames y llamamos también una variable intset que va a ser aplicar a esa columna, a esa serie anterior, aplicarle una función lambda definida de esta manera. Su variable va a ser id subguión y está definida esa función así. TestSetCheck actuando en el id y el test ratio. De esa manera, pues la define y lo que va a retornar esa función es para el test de entrenamiento, pues lo que va a hacer es no va a tomar los índices de testeo. Entonces, si no toma los índices de testeo, pues los demás son los índices de entrenamiento. Entonces, todo esto va a ser el data frames de entrenamiento. Y aquí, con data.ilog, aquí le da, bueno, pues construye el data frames con el data frame original, sí, con el dataset original, pero tomando los índices de testeo. Aquí es una manera también de codificar muy interesante, dada por Guerón, en la que uno muestra que es que esos conjuntos son complementarios, disjuntos, entonces podemos decir, bueno, pues aquí están los de testeo y aquí está el complemento de ellos. Y el complemento de ellos me permite, esos índices me permiten tomar el conjunto de entrenamiento. Bueno, entonces así ya tenemos la nueva forma que permite entonces automatizar, hacer de este proceso de Machine Learning algo mucho mejor, más acercado a lo que en realidad es el Machine Learning, que es el que si el dataset cambia porque los datos cambiaron en el tiempo, porque eso es lo que va a pasar, lo que en general pasa, pues el modelo, sí, el modelo de Machine Learning sí se puede actualizar, sí se puede renovar de una manera adecuada, manteniendo el conjunto de testeo, el nuevo conjunto de testeo, sin que se mezcle con las instancias de entrenamiento anteriores. Eso es lo que se busca, que no vaya a pasar eso con esta función. La corremos, aquí nos muestra como un error de sintaxis, nos vamos a ver, y él nos dice que, nos dice dónde está, y nos dice que está en Dara. Vamos a buscarle acá, si es un error de, nos da con la flechita, nos indica cuál es el error de sintaxis y generalmente buscamos el error. Aquí busquémoslo, vamos a quitarle este espacio, aquí que era un producto de 2 a la 32. Y nos indica que es el Dara, pero ese no tiene sentido que tenga problema porque es el nombre del parámetro que le queremos dar. Por eso es que si te aparece un error así, busca el error es antes de esa, de esa indicación.
by ID. Vamos a correrlo de nuevo a ver. Test ratio. Está bien. Quitémosle el valor por defecto. Ah, bueno. Sí, quitémosle el valor por defecto porque cuando quieres dar valor por defecto, si lo quieres dar, las variables que vas a definir por defecto, debes de dejarlas después de las demás. Entonces, quitas esas de ahí y esa que vas a dar por defecto, esto es el lenguaje Python. Entonces, esa la das de último, 0.2. Y corres de nuevo, ya no te da problema. Porque las funciones de Python, cuando quieres dar valores para argumentos, para parámetros que vas a definir por defecto, pues esas variables o parámetros que vas a darle argumentos por defecto, las dejas de último dentro de los demás parámetros de la función. Entonces aquí quedaron de primero Dara y ID column. Bueno, entonces así ya la definimos. Ahora sigamos con las ideas de Guerón. Y desafortunadamente el conjunto de datos de vivienda no tiene la columna de identificación. O sea que está bien que tenía esta idea, pero miren que esa idea está basada en el hecho de que efectivamente nuestro dataset, cada instancia tuviera una columna de identificación. Pero si miramos bien en la anterior, miremos el dataset, no había columna de identificación. Esta indexación fue la que da por defecto pandas en el data frame cuando lo construye. Y esa no es no requerimos una columna dentro del data frame de identificación. Entonces, bueno, pues la vamos a construir utilizando el método resetIndex. Entonces acá voy a volver a la presentación y aplicándole al dataset el método resetIndex, pues bueno, vamos a construir ya un nuevo dataset que ya tiene un ID. Entonces, un housing with ID. Y ya cuando ya lo tenga, pues ahí sí, dividimos en entrenamiento y testeo utilizando split time test by ID, esa función que tiene entonces parámetros housing with ID, el que tiene por defecto lo podemos quitar y la columna index. Aquí lo podemos, aquí de una vez como cadena de caracteres, lo llamo así. Y es que este método de una vez nos va a generar, vamos a separarlo para que lo veamos, y veamos el housing, housing with ID, para ver que nos lo va a generar. Vuelvo al cuaderno y le digo que efectivamente nos va a generar esa columna y de cómo la va a llamar. Y efectivamente la va a llamar index. Entonces ya sí tenemos la indexación por defecto que entrega pandas y ya tengo una columna de indexación o de identificación o de ID para cada una de las instancias. Ya la tenemos y cuando la tengamos, ahí sí, dividimos los datos con nuestra función, que como dijimos necesitaba 3 parámetros, ya uno estaba dado por defecto, otro era el dataset y el otro era la columna de identificación. Ahora, nos dice Guerón que si se usa el índice de fila como un identificador único, debe asegurarse de que los datos nuevos se agreguen al final del conjunto de datos y que nunca se elimine ninguna fila. Es así, los datos nuevos simplemente van a hacer que el dataset crezca y van a ponerse al final para que este método, así como lo estamos haciendo, funcione. Si esto no es posible, puede intentar utilizar las funciones más estables para crear un identificador único. Esa también es una idea muy buena de Guerón. Por ejemplo, en este dataset en el que los estados de la ciudad donde donde se tomaron los datos, se tiene la longitud y la latitud, la ubicación en nuestro
espacio terrestre, la ubicación del estado donde se tomaron los datos de vivienda, pues la latitud y la longitud son números que no van a cambiar en el tiempo, al menos en mucho tiempo. Entonces se pueden tomar como valores muy estables que pueden servir para la identificación. Entonces para Guerón él dice, bueno, aprovechémoslo. Entonces construyamos con Housing with ID, construyamos una columna llamada ID. Teníamos una que llamaba index. Construyamos una nueva llamada ID, tomando que resulte de la suma de 1000 veces la columna de longitud y la columna de latitud. Esa fue la manera como él construyó. Entonces, utilizó la longitud y latitud para construir una columna de ID. Y así, los nuevos datos pueden llegar donde quieran, porque el ID de cada instancia tiene que ver es con la ubicación del estado donde se hicieron las mediciones. La instancia está anclada a la longitud y la latitud. Entonces, queda una manera de identificación muy buena, que ya ahora sí, los nuevos datos pueden ubicarse donde quiera en el nuevo dataset. Es así, lo corres. Aquí nos da un keyword, vamos a ponerle aquí. Nos dice que es un error de clave, como nos ayuda Python. Cada vez que hayan problemas para uno ver, bueno, ¿y dónde estarán las cosas? Así, entonces volvemos a... aquí cuando lo corro, pues ya no necesito darle el punto 2 porque ese está por defecto. Y ahora sí lo corro. Y ahora sí. Entonces, ¿por qué? Recuerden que entonces, si yo podría verlo, si le hubiera dado el nombre del parámetro, podría haberlo dejado de segundo. Entonces, veamos que sí. Entonces, esta partecita, donde está la definición de esa función, test ratio, al parámetro lo llamamos test ratio. Entonces, yo puedo, cuando la vaya a llamar a la función, acá que la estuvimos llamando, pues podría haberla llamado también dándole de segundo, dándole el nombre igualado a punto 2. Y así no hay ningún problema. Entonces, porque ahí estaba jugando, de que lo estaba interpretando como un argumento de posición si no se da el nombre del parámetro al que está asociado ese argumento. En ese caso, el argumento punto 2. Bueno, no lo voy a hacer porque si lo hiciera ahora y corriera de nuevo esta línea, le estaría diciendo que cree una columna a partir de la suma de ellas, pero esa columna ya está. Bueno, entonces nos puede arrojar un problema. Y ahora sí, ya con eso, pues Guerón nos ha mostrado muchas opciones para crear el test set y nos da una mejor, ya después de haber comprendido la manera en que se selecciona o se crea el test set, pues veamos que Skillert, una librería asociada a Python para ciencia de datos, para Machine Learning, nos proporciona algunas funciones para dividir conjuntos de datos en varios subconjuntos de varias formas. Entonces, la forma más simple es con la función llamada train test split asociada a Skillert, que hace prácticamente lo mismo que nuestro split train test o dividir en entrenamiento y prueba. Hace lo mismo, solo que con un par de cositas adicionales. Y es, primero, que ya esa función trae dentro de esos parámetros a uno llamado random state. Entonces ya ahí, en random state, le das la semilla para el generador y ya no tiene que ser una nueva línea de código. La primera. Y lo segundo es que puede pasarle varios conjuntos de datos con un número idéntico de filas y los dividirá en los mismos índices. Esto es muy útil porque, por ejemplo, si se tiene un data frame separado por etiquetas. Entonces, es otra de las utilidades de Skillert. Y bueno, aquí lo corre y es con este código from Skillert
del módulo Modal Selection, importamos la función train_test_split. Y otra vez creamos train sets y el test set, llamando a la función train_set_split aplicada sobre nuestro dataset housing, el test sites en .2 y el random states en 42. Y así nos los divide. Ya esa es la otra forma que nos ofrece Geron. Nos ofrece un abanico de posibilidades. De pronto esta es una también muy utilizada, pero la mejor es la que viene. Hasta ahora hemos considerado métodos de muestreo puramente aleatorios. Y eso es bueno, pero en general no es bueno. Entonces, en general, esto está bien si el conjunto de datos es lo suficientemente grande, especialmente en relación con la cantidad de atributos. Pero si no lo es, corre el riesgo de introducir un sesgo de muestreo significativo. Cuando una empresa de encuestas decide llamar a 1000 personas para hacerles algunas preguntas, esa empresa de encuestas no elige 1000 personas al azar de una guía telefónica así ya. No, por lo regular va a tener en cuenta de la población general, tomar esta muestra de 1000 personas, de tal manera que el número de mujeres y el número de hombres de la muestra, el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres, pues sea el mismo o muy cercano al mismo del porcentaje de hombres y mujeres en la población general. De tal manera que esta muestra sea significativa. ¿Por qué? Porque el número de mujeres en la muestra es comparable al número de mujeres en la población, comparable en términos de porcentaje. Así intentan asegurarse de que las 1000 personas sean representativas de toda la población. Por ejemplo, en la población de Estados Unidos, el 51.3% son mujeres y el 48.7% son hombres. Por lo que una encuesta bien realizada en los Estados Unidos trataría de mantener esa proporción en una muestra. Si tienen 1000 personas, tendrán que ser 513 mujeres y 488 hombres para que esta muestra sí sea representativa de la población general. Claro, que haya más mujeres que hombres, porque es que en la población general los hay. En cambio, en un muestreo aleatorio, puramente aleatorio, le puede resultar que 900 en la muestra le sale, el generador de número aleatorio le genera 900 personas que todas sean hombres y eso no es representativo de la población general. La opinión que ellas den o los datos que ellas den no van a ser representativos del pensar general de la población. Esto se denomina ya no muestreo puramente aleatorio, sino muestreo estratificado. La población se divide en subgrupos homogéneos llamados estratos y se muestra el número correcto de instancias de cada estrato para garantizar, pues se muestraría, perdón, el número correcto de instancias de cada estrato para garantizar que el conjunto de pruebas sea representativo de la población general. Si las personas que realizan la encuesta utilizaran un muestreo puramente aleatorio, habría aproximadamente un 12% de posibilidades de muestrear un conjunto de pruebas sesgado que fuera menos del 49% de mujeres o más del 54% de mujeres. De cualquier manera, los resultados de la encuesta estarían significativamente sesgados. Suponga que conversó con expertos que le dijeron que el ingreso medio es un atributo muy importante para predecir los precios medios de vivienda. Es para nuestro dataset. Si para este ejemplo la forma de estratificar era la población de mujeres y la proporción de mujeres y la proporción de hombres, para nuestro dataset housing puede ser que lo que nos ayude a estratificar en este muestreo estratificado, valga la redundancia, sea el ingreso medio en el estado donde se esté tomando la muestra, el ingreso medio de las personas. Entonces, ese puede ser una manera. Es posible que desee asegurarse de que el conjunto de pruebas sea representativo
de las diversas categorías de ingresos en todo el conjunto de datos. Dado que el ingreso medio es un atributo numérico, platica que se gana la gente anualmente en Estados Unidos, primero debe crear un atributo de categoría. Entonces, nos dieron un atributo numérico, una variable continua, cuánto ganan las personas. Pero no necesitamos es categórico. Entonces, bueno, aquí viene nuestra ayuda Pandas, y observemos que el histograma de ingresos medios más de cerca, la mayoría de los valores de ingresos medios se agrupan entre 1.5 a 6, es decir, entre 15,000 y 60,000 dólares al año. Pero algunos ingresos medios van mucho más allá de esos 60,000 dólares al año. Es importante tener esa cantidad, una cantidad suficiente de instancias en un conjunto de datos para cada estrato. De lo contrario, la estimación de la importancia de un estrato puede estar sesgada. Eso significa que no debe tener demasiados estratos o cada estrato debe ser lo suficientemente grande. El siguiente código muestra pues la parte de esta variable, categorizarla, y se llama pd.cut la función, cut de cortar, para crear un atributo categórico de ingresos. Vamos a tomarlo con 5 categorías como lo propone Guerón. La categoría 1 varía entre 0 y 1.5, es decir, los que ganan menos de 15,000 dólares al año. La categoría 2 entre 1.5 y 3, los que ganan entonces entre 15,000 dólares y 30,000 dólares al año, y así. Entonces aquí miren que lo aplicamos. Entonces, tomamos la columna de ingreso, income cat. Entonces, housing, entre corchetes, cadena de caracteres, income cat, es decir, tomemos la columna del dataset asociada a ese atributo income cat, al ingreso medio. ¿Y qué va a hacer con ella? Pues aplíquele el método pd.cut y, primero, tomemos la columna ingreso medio, median income, aplíquele el método pd.cut y creará una variable que se va a hacer una nueva columna del data frames llamada housing income cat, es decir, cambiamos el ingreso medio a una variable categórica, ingreso categórico, income cat. Esa columna pues le debes de decir las barras, cuáles van a ser sus rangos. Entonces, bins, las barras, pues van a ir de la primera de 0 a 1.5, la otra de 1.5 a 3, la otra de 3 a 4.5 y la otra de 4.5 a 6 y la otra de 6 hasta infinito, nf.inf. Y bueno, las etiquetas van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 5 estratos. Ahora lo corremos. Así tendríamos lo que nos creó entonces ya ahora sí una nueva columna. Uno quiere verla, entonces uno podría decirle, bueno, muéstreme al nuevo housing, al nuevo data frame, .head. Y nos corremos para ver dónde no la creó. Y vemos que aquí está income cat. Y mire que los valores son 5, 4, 3. Entonces va viendo que efectivamente creó una variable categórica. Y aquí está el median income, que miren que sí es una variable continua. Miren que esos valores son tipo float, numéricos tipo float. Y cambiamos a valores categóricos. En este caso una variable categórica ordinal. Gracias entonces a pd.cut. Y recuerden, el pd.cut tuvo esos 3 parámetros. Dame la columna, dame los estratos, los bins, y dame los labels para ellos. En este caso los labels, entonces mire que son números pedimos entre 1 y 5. Y bueno, entonces ahora sí ya lo vimos. Seguimos con la idea de Guerón y ahora está listo para realizar un muestreo estratificado. Ahora sí, porque ya tenemos cuál es el referente para estratificar.
En este caso, los ingresos. Para ello, pues entonces ahora sí, ya no vamos a utilizar de escalar a Train Test Split, sino a Stratify, Shuffles, Split de escalar. Entonces, para eso, entonces ya tomamos es from escalar, sigue siendo model selection, y de model selection de ese módulo importaremos stratified shufflet split. O sea, aquí es como este muestreo para el muestreo estratificado, y ya que la corrimos, entonces, bueno, aplicamos esa función, la instanciamos esa clase con estos parámetros. En splits en 1, tesites en .2, random states en 42. Y bueno, y así ya vamos con un ciclo para, moviendo de variables del ciclo para que sean train index y test index. Vamos a moviéndose en donde split housing, housing income, es decir, que aquí es donde le va diciendo que va a aplicar, aquí estaba instanciando la clase stratify splits, shuffle splits, aquí la va a correr. Entonces, cuando la aplique, necesitamos que divida lo que ella entrega, en una parte que va a ser de unos índices de entrenamiento y unos índices de testeo. Y con esos índices de entrenamiento y testeo, él va a tomar a generar al conjunto estratificado de entrenamiento y el de testeo, en este caso. Así lo va a hacer en un ciclo para. Es bastante paradójico que lo haga con un ciclo for. Es bastante como curioso que lo haga de esa manera, que lo tenga que hacer como en varios ciclos para hacerlo. Corrámoslo y veamos ya cómo, y veamos si esto funcionó, y puede comenzar observando las proporciones de la categoría de ingresos con el conjunto de prueba. Y él dice, bueno, pues no, para que vea que efectivamente eso está estratificando bien. Entonces uno mira el porcentaje. En este caso, miren que va a tomar con la función value count, vamos a generar una serie aplicada a strat test set, a ese conjunto de testeo, en la columna de income cat, y compararlo con la longitud de todo el data frames para ver ese porcentaje. Entonces, nos va a generar para cada una de las categorías en la columna income cat los porcentajes en todo el dataset. Entonces, el dataset strat test set. Entonces, así, para esta categoría 3, 35%, para la 2, un 31%, para 4, un 17%, para 5, un 11%. Y luego compararla con ya no con la de testeo, sino con la de entrenamiento. Entonces, bueno, aquí corremos de nuevo. Yo lo quiero ver como gráficamente. Entonces, a mí me pareció adecuado incluir esta parte. Entonces, dentro de este data frames, yo voy a de housing median income, yo voy a con pd.cut otra vez a generar que me muestre, pues, voy a generar, pues, como hicimos antes de cortar estos con pd.cut, cortar o volver categórica a la columna de ingreso. Entonces así volvemos a una columna llamada median income, crear una columna llamada income cat, pero tomando es el data frame original,
para agregarla en el data frame strat train set. Y aquí ponemos el mismo código para ver cómo nos grafica ese histograma y uno ver que efectivamente el histograma que nos creó, volvamos a nuestro cuaderno, es un histograma en el que las categorías, mire que las barras tienen la misma forma que cuando estaba en el data frame original. Bueno, aquí está uno de ellos. Aquí me muestro. Me falta esa partecita. Aquí me falta. Miremos a ver si aquí si lo pasé por alto. Bueno, aquí mostramos pues entonces cómo tomamos pues la altura. Me faltaría compararla. Bueno, te voy a quedar debiendo esa parte de esa comparación de verificar que efectivamente el estratificado nos ha quedado bien, es decir, que en los datos, ya ahora los nuevos conjuntos de entrenamiento y de testeo, las proporciones, en las proporciones se sigan guardando con respecto a la población original. Es decir, la población original se distribuía de una manera, pues ya en el muestreo estratificado se siga teniendo el mismo. Creo que lo que yo, es que estoy olvidando un poquitico, es aquí que le agregué esa columna, ya me faltaría, después de mostrar esta de Income Cat, mostrar los gráficos. Me faltó mostrar esa parte. Entonces, en el próximo video te voy a mostrar esa verificación. Entonces, ya llegamos a repasar las ideas de Guerón para la construcción del conjunto de prueba desde una idea muy sencilla, utilizando la función random.permutation, después con una semilla aleatoria y después de utilizar una semilla aleatoria, una forma de indexación o de crear una columna de índices inmutables que permitan que se adicionen nuevos datos sin que el nuevo conjunto de testeo, el nuevo, que puede cambiar, nunca tome datos o instancias de entrenamiento anteriores, para que nunca vaya a pasar que en la modelación se mezclen datos de entrenamiento y de testeo y eso conduzca a problemas de generalización en nuestro modelo de Machine Learning. Y luego de mostrar esa parte, mostrar que Skillr nos hace eso, nos hace todo ese trabajo de una manera corta, de dos maneras, con la función train-test-split y con la función, siempre se me va el nombre, Stratify Shuffle Split, que es para muestreo estratificado. Entonces pasamos de un muestreo puramente aleatorio a un muestreo estratificado, que requiere siempre un criterio de estratificación. En este caso hubo que construirlo con la función pd.cut. Muchas gracias.